¿Cuál de estos tres pedazos de sets merece más la pena? ¿Cómo ha evolucionado LEGO a lo largo de los últimos 4 años en cuanto a sets de estas características se refiere? Bueno, pues vamos a contestar a todo esto y alguna cosita más en el vídeo de hoy. Porque como veis, vamos a comparar el AT-AT de 2020, el AT-T de 2022 y la cañonera de este año, 2023. Y además hablaremos de qué es lo que pasó en 2021. En cualquier caso, antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte al canal, parar el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español. Y ahora sí, vamos a hablar de estos tres pedazos de sets. Antes, como siempre cuando hacemos una comparativa, vamos a ver los datos de cada uno de estos sets. Empezando por el AT-AT, que salió en 2020 costando 149,99 si no recuerdo mal. Eran 150 euros de sets que ahora se han convertido en 169,99 con esto de los ajustes de la inflación. En cualquier caso, como veréis ahora al ver los precios, 169,99 es un precio que tiene sentido teniendo en cuenta los otros dos. Tenía 1267 piezas y como veis venía con 6 minifiguras, 2 pilotos de AT-AT, el General Beers, 2 Snowtroopers y Luke Skywalker con un termodetonador, una pistola con una cuerda, bueno, está por ahí, luego lo veremos, y sigue disponible para su compra online. Os dejo enlaces debajo, ya sabéis que si los utilizáis a vosotros no os cuesta nada y al canal le estaréis echando un buen cable. Esto 2020. Ahora pasemos a 2021. En 2021 lo que pasa es que no hay sets de estas características. El único que podría encajar es la lanzadera, la nave del Bad Batch, que costaba, si no recuerdo mal, 100 euros, la pusieron a 110, o sea, unos 100 euros, 110 euros, y venía con pues 5 minifiguras, un gong, 2 speeders y la nave. No tiene mucho sentido la comparación aquí porque se quedaría un poco por detrás, ¿no?, de estas naves. Y en el otro extremo tenemos el crucero imperial ligero, el crucero de Moff Gideon, 170 euros, 5 minifiguras, que tampoco encaja en esta comparativa, en la comparativa de juguetes con estos precios. Y de hecho, el AT-AT lo incluyó porque originalmente costaba menos de lo que costaba, o de lo que cuesta ese crucero imperial ligero. En cualquier caso, 2021 tenemos un gap, no tenemos set, y pasamos directamente a 2022. En 2022 tuvimos este flamante AT-TE con un total de 1082 piezas, unas 200 piezas menos que este set de aquí, y un total de 7 minifiguras y bueno, una pequeña construcción, que podríamos considerar la octava minifigura. Comandante Cody, 3 clones de la 212, un artillero, 2 droides de combate y el droide araña. Un montón de figuras para este set. El precio es el más barato de los tres con 139,99 euros. Y por último tenemos la cañonera de la Guardia de Coruscant de este año 2023, que tiene un total de 1083 piezas, prácticamente las mismas que el AT-TE. Viene con 5 minifiguras, de las cuales ya hemos hablado bastante, y cuesta 149,99. Así que tenemos 140, 150, 160, 170, ajustado a la inflación de hoy. ¿Y cómo podemos comparar estos tres sets? Bueno, pues empezando por las minifiguras. Yo creo que, chicos, es un buen indicador, sobre todo de estos juguetes, teniendo en cuenta que estamos hablando de juguetes, y las minifiguras nos ayudan a entender lo que estamos obteniendo. Empezando por el AT-AT. 6 minifiguras, de las cuales tenemos Luke Skywalker, 2 Snowtroopers, el General Beers y 2 pilotos del AT-AT. Sinceramente son lo que esperamos recibir en un set como este, pero a mí me dejó un poquito descafeinado. Sinceramente los pilotos no me dicen mucho y eché en falta algún otro Snowtrooper más o algún otro rebelde más. En cualquier caso, 6 minifiguras que están bastante bien, en su momento eran exclusivas, ahora hay pues más pilotos de AT-AT, tenemos un General Beers mejor. Esta minifigura la verdad es que la hemos visto ya varias veces y pues Snowtroopers, bueno, pues tenemos muchos o podemos tener muchos. No está mal, de hecho no está nada mal, le di la puntuación de ser el mejor set de 2020, así que no está nada mal. Pasamos al AT-TE, que tiene una o dos minifiguras más, depende de cómo lo queráis ver. Tenemos 5 clones, que es maravilloso, 3 regulares, un artillero, el comandante Cody, 2 droides y el droide araña, el droide araña pequeño. Nada que decir, me pareció muy acertada esta selección y mucho más teniendo en cuenta el precio al que nos lo venden. Este es el set más barato de la lista, todo por tener este flamante AT-TE. Y terminamos con el que yo creo que peor nota sacan las minifiguras, chicos. Primero por la cantidad, estamos hablando de 5 minifiguras en un set que en número de piezas
y más o menos valor de juego es muy similar al ATT y que encima cuesta más, es 10 euros más caro. Y además de que son menos minifiguras, ya comentamos que tienen bastantes fallos, sobre todo aquí el comandante. El pecho, la dilución de la tinta. Bueno, no son las mejores minifiguras, tampoco son las peores. Sinceramente, viendo esto, yo me quedaría primero con el ATT, luego con la cañonera, incluso con esa minifigura menos, y por último con el AT-AT. ¿Por qué creo que el AT-AT se queda más atrás? Bueno, pues porque podemos tener Snowtroopers en un Battle Pack, podemos tener muchos más. Tenemos estas minifiguras en otros sets, aunque sea UCS, tenemos esta minifigura en otros sitios, y por tanto, pues tampoco aporta mucho valor hacerse con más de uno, que es como lo veo yo. En cuanto al valor de juego, lo dicho, me sobrarían aquí estos amigos y un Scout Trooper para el speeder que viene en la nave, no sé, algo más, ¿no? Y este lo pongo en segunda posición porque le falta una minifigura para ser un set muchísimo mejor y le sobran errores. Este set, sin embargo, es que es fantástico. Tenemos 5 clones, sí, es un comandante Cody, pero chicos, no me importaría tener más comandantes Codys. Bueno, de hecho tengo algún otro ATT por ahí, pero eso es otra historia. Los dos droides, el droide araña, chicos, gana el ATT, yo creo que de calle. Sí, pasamos ahora a las construcciones. ¿Cómo fue construir cada uno de estos sets? Bueno, pues debo deciros que yo tengo un clarísimo perdedor y además lo he montado 2 veces, y es el ATT. No me gusta nada construir este set, me parece muy aburrido, me parece muy esquelético, al final es montar placa sobre placa sobre placa, y creo que es la peor experiencia de construcción de todas. En segundo lugar, yo creo que estaría la cañonera. Fijaos que sin ser especialmente entretenida, no está mal. Yo le encuentro fallos, hay cosas que se desmontan, cosas que no están muy allá, podéis ver la reseña del set, y creo sinceramente que la mejor construcción para mí es el AT-AT. Está muy chulo, aunque hay que construir 4 patas, ver cómo se sujeta, moverlo, la cabina, la cabeza. Chicos, es una construcción muy sólida, aporta mucho, pero mucho valor de Lego. Y ahora, teniendo en cuenta que estos son juguetes, ¿cuál creo que es para mí el mejor juguete de los 3? Aquí la pelea está bastante reñida entre 2 de los sets. Hay uno que yo directamente lo descarto. Y lo descarto, creo que está en peor posición que el resto, porque manipular sus interiores es mucho más difícil. He estado jugando mucho con mi hijo con este set, se nos desmonta, se nos caen las puertas, perdemos trozos, sobre todo el morro es algo que se nos desmonta muchísimo, y meter y sacar minifiguras del interior es bastante complicado. ¿Y qué pasa en cuanto a estos dos? Bueno, pues el mayor problema que les veo yo a estos dos es en el AT-AT la cabeza. Meter aquí dentro a las 3 minifiguras que deberían ir es factible, pero es realmente complicado. El espacio es muy pequeñito. Por lo demás, el espacio interior que tiene, con ese speeder, con esos asientos para más Snowtroopers, ese cañón, está muy bien y ofrece mucho valor de juego, sobre todo fuera del AT-AT, que para mí es un punto muy positivo para este set. Y por otro lado, tenemos el ATT, que tiene mucha facilidad para acceder a cualquiera de los interiores, ya sea el de delante, la parte de atrás, abrir la cabina, la portezuela trasera o incluso extraer esta cabina en la que va el piloto. Sinceramente, como set, como juguete, creo que el que más posibilidades ofrece como construcción es el ATT. Sin embargo, como decía, el AT-AT tiene mucho valor de juego externo al set, porque tenemos un speeder, tenemos un cañón, tenemos a Luke que puede escalar por dentro, ofrecen muy buen valor. Casi os diría que en ese aspecto están empatados. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál de los 3 creo que es mejor set? Bueno, pues aquí ya hay que sumar el precio. Yo pagué muy a gusto los 150 euros que me costó el AT-AT en su momento, lo construí, me encantó y lo disfruté, y no le saqué casi ninguna pega. La de la cabeza es algo que ya había dicho, las minifiguras es que están bien, lo que pasa es que tengo más por otros lados, y eso no es culpa del Lego, eso es culpa de tener muchos sets yo en casa. Al ATT sí que le saqué problemas, no me encantó, el precio está muy bien, las minifiguras están muy bien, y como juguete debo decir que no lo he disfrutado tanto como los otros dos, pero sí que creo que ofrece muchas posibilidades. ¿Y qué os voy a decir? Creo sinceramente que por el precio que nos habían puesto, sobre todo comparándolo con el resto,
Hubiera preferido que me cobrasen 20 euros más por esta cañonera, me la hubieran hecho más grande, acorde a las dimensiones de 2013, me hubieran dado una minifigura más y entonces este set ganaría de calle a todos los demás. Pero lo que nos han dado es esto. Así que creo que en última posición yo pongo la cañonera. Y entre estos dos, debo decir que me gustan mucho más estas minifiguras, pero el set me gusta más el AT-AT. Y chicos, al final estamos comprando Lego y de los 150-160 euros que pagas por cada set, la gran mayoría del precio está en el set, está en la construcción. Así que mi top 3 o mi podium quedaría: número 1, el AT-AT de 2020, número 2, el AT-TE de 2022, que ya os digo que está muy bien, las minifiguras son geniales, pero el set Nice es el que se me queda un poquito más así. Y en tercera posición la cañonera, chicos. Lego tuvo una ocasión muy buena de hacer las cosas perfectas y la desaprovechó. Y en cuanto al valor de Lego, ¿está subiendo mucho los precios y dándonos menos material? Bueno, aquí tenemos el más caro, 170, que es el que gana la competición. Ahí tenemos el AT-TE, que es el más barato, que se queda en medio de la competición, 2022. Y por último tenemos la cañonera, 150 euros, que no cumplen con lo que esperamos. Sin embargo, no creo que sea culpa de la subida de precio, sino de la estrategia de diseño que siguieron con el set. Porque ahí tenemos el Ghost con sus minifiguras, que podría entrar en esta competición y se acercaría mucho al AT-AT. En cualquier caso, aquí os dejo dos reseñas de estos tres sets que acabamos de comentar. Podéis encontrar la tercera en el canal. Vedlas si lo tenéis o echad mano de los sets que ya tenéis en casa y decidme, ¿cuál de los tres creéis que es mejor juguete de Lego?